El siguiente video lo realicé bajo lo que se puede ver en la película El exorcismo de Emily Rose, basada en el caso de Annalise Mitchell, una joven que muere en un exorcismo. Lo interesante de la película es que no se centra en una historia de terror, sino en una demanda legal por negligencia contra la iglesia, pues se cree que esta supuesta posesión no era más que una enfermedad neurológica y psiquiátrica que podía ser controlada con medicamentos. Hola a todos, yo soy Andrew Parker y el caso que se presenta es el siguiente. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero, ¿qué pasa entre la delgada línea en saber lo que le corresponde al César y lo que le corresponde a las asociaciones religiosas en un juicio donde se ven involucradas ambas partes? Les explico. Emily Rose es una mujer que nació en un seno católico, que puede percibirse como una familia con un nivel socioeconómico entre clase media-baja y con poca escolaridad. Pero esta situación no detuvo a Emily para poder llegar hasta la universidad. Ella era descrita como una persona sumamente devota a la fe católica, así como poco sociable y dedicada a servir. Pero su futuro se ve truncado cuando aparecen los primeros síntomas que ella atribuía a un proceso de posesión satánica. Los primeros síntomas que se presentaron fueron los siguientes: pérdida del control del movimiento y en algunos casos la rigidez del movimiento, pérdida de la conciencia, con la mirada fija y con unas pupilas muy grandes. Pero después de años los síntomas incrementaron, llegando al punto de tener alucinaciones tanto visuales como auditivas, donde veía espectros malignos y escuchaba voces que le impedían comer cualquier alimento que no fueran arañas o insectos. Llegó a hablar diferentes dialectos como alemán y hebreo, reaccionaba de manera agresiva ante rezos o imágenes religiosas, así como autoflagelarse y tener una voz fuera de lo habitual. Fue llevada con un doctor desde los primeros síntomas, el cual la diagnosticó con epilepsia. Por lo que se ve en la película, ella no se apegó al tratamiento, pues mencionaba que eran los demonios los que le estaban provocando dichas alteraciones, por lo cual se decidió por parte de la familia Rose llamar al padre de su iglesia para practicar no solamente uno, sino varios exorcismos, donde no se le dio atención médica y por consecuente llegaron a un punto exhaustivo donde el cuerpo de Emily ya no soportó más, que llegó a su muerte. Ahora, al decir la palabra epilepsia, lo más seguro es que nos concentremos en pensar que son ataques que provocan mucho movimiento como todo el mundo lo conocemos, pues las crisis epilépticas son muy frecuentes. Una por cada 20 personas experimentará una crisis en su vida, y lo más seguro es que conozcamos a alguien a quien le haya pasado. Sin embargo, la epilepsia ocasiona más que un movimiento descontrolado, ya que es un trastorno cerebral causado por crisis comiciales, descargas anormales y espontáneas de neuronas cerebrales, causado por la formación de cicatrices, por una lesión, una infección, algún tumor, etc. Pero tranquilo, no trato de asustarte y decirte que te pasará todo lo anterior si llegaste a tener algún tipo de crisis epiléptica, ya que como lo menciono son más frecuentes de lo que pensamos. Sin embargo, en el caso de Emily Rose, donde no tenía asistencia médica y las crisis eran recurrentes, no era de extrañarse que, al igual como se menciona en la película, tenía enfermedades mentales comórbidas, o sea, tenía más que crisis epilépticas, pues las crisis recurrentes pueden causar algún tipo de trastorno de conciencia y por consecuencia alteraciones neurobiológicas, psicológicas, cognitivas y sociales. Ahora, profundizando solo un poco más para entender esto de las crisis, podemos entender que estas pueden ser sintomáticas o idiopáticas. En la primera puede haber algún tipo de causa, por ejemplo, algún tipo de infección, tumor, algún traumatismo, malformación vascular, sustancias químicas tóxicas, fiebre muy alta u otro trastorno neurológico. Por otro lado, las idiopáticas parecen surgir de forma espontánea y en ausencia de otras enfermedades del sistema nervioso central. Ahora, existen diferentes tipos de epilepsia. Sin embargo, en todas ellas podemos reconocer tres síntomas de manera general. La primera es el aura. Esto quiere decir una sensación subjetiva, una experiencia perceptiva o un fenómeno motor que precede
al inicio de una crisis epiléptica. La segunda es la pérdida de la conciencia, que varía desde el colapso completo en algunos individuos hasta simplemente quedarse con la mirada fija en el espacio, y la mayoría de las veces es acompañada con amnesia. El 3 es el síntoma que casi todos conocemos, es el movimiento. Algunos individuos se sacuden durante todo el ataque y otros muestran movimientos automáticos como frotarse las manos o estar masticando, lo cual explica los síntomas iniciales. Pero, ¿qué pasa con poder ver demonios y escuchar voces? Siguiendo con la epilepsia y ya conociéndola un poco más, existen varios esquemas para clasificarlas. Los más reconocidos son 4, que son las crisis focales, las crisis generalizadas, asinéticas y espasmos mioclómicos. El neurólogo en la película que le hizo el examen a Emily Rose menciona un foco epiléptico en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo, y todo lo que menciona es compatible con una crisis focal, siendo más específicos una crisis parcial compleja, que se origina muy frecuente en el lóbulo temporal, como en el caso de Emily, la cual puede provocar alteraciones súbitas en el estado de ánimo y alucinaciones. A este punto la ciencia médica iba ganando el caso, pero aún se discutía todo este comportamiento errático a los objetos religiosos y a cómo ella solamente se dedicaba a comer insectos o arañas. Pues bueno, como les decía, en la epilepsia existe una comorbilidad con trastornos psiquiátricos y se puede ver desde la antigüedad, donde las primeras descripciones de la epilepsia se había destacado sintomatología psiquiátrica, como alteraciones del pensamiento, sensoperceptivas, de humor y de la misma conducta. Pero sus síntomas fueron atribuidos a castigos de dioses por la perversión moral del ser humano, hasta que se dio el punto racional y científico. Algunos autores mencionan que el 7% de los pacientes con epilepsia padecen algún trastorno psicótico persistente, en los cuales Emily clasificaba en uno de ellos, donde la aparición de los síntomas era coincidente con la convulsión, como ya lo vimos en la película, donde la mayoría ocurre en los casos prolongados o crónicos de epilepsia focal, el 64% de los casos en el área temporolímbica, y que existe frecuentemente una lesión orgánica en dicha localización, como lo mencionaba el doctor de Emily, lo que le ocasionaba síntomas clínicos que se caracterizan por episodios psicóticos breves, habitualmente eran de horas o de días de duración, en lo que la sintomatología eran alucinaciones, ideas delirantes, trastornos de conducta, así como fugas o actos violentos, lo que confirma todos los síntomas de Emily. Y claro, en su juventud ella ya había aprendido el idioma de alemán y hebreo. Además, pudiera ser que sus ideas delirantes sobre una posesión satánica fuera por estar tan apegada a su fe. Mientras estas pruebas confirman la enfermedad neurológica y psiquiátrica de Emily Rose, el padre aún seguía firme que ella era poseída por un demonio. Inclusive, él mencionaba que él había visto algún tipo de espectro en toda esta situación. Sin embargo, el caso falló a favor del Estado. El padre no fue encarcelado, pero sí juzgado como culpable. Pues sin duda, la muerte de una persona no es un juego para ninguna de las dos partes. De manera legal, debe de castigarse la mala praxis, y el castigo de manera espiritual, pues ese no nos corresponde decirlo a nosotros. No digo que todos los casos sean iguales y que todas las posesiones diabólicas sean por partes de una crisis epiléptica o de un trastorno psicótico, pero estas son las pruebas contundentes que se presentaron en la película del exorcismo de Emily Rose. Posesión o no, ante estos hechos no podemos negar algo, que sanar una enfermedad no solamente es cuestión de fe, sino una debida identificación de alteraciones que tiene una persona al momento de presentar una enfermedad. Si te gustó el video, dale manita arriba y compártelo. Sígueme en mis redes sociales para un contacto más directo. Yo soy Andrew Parker, hablándote sobre la conducta de nuestros libros, series o películas favoritas. Suscríbete si te gustó y para vernos hasta el siguiente video.